Representando al presidente Bashar al-Assad, el ministro de Asuntos de la Presidencia participa en el funeral del patriarca Iwas. El gobierno turco vive un estado de emergencia tras la infiltración de una grabación que revela su plan de atacar a Siria. Unidades del ejército frustran intento de infiltración terrorista en un punto militar localizado en Al-Dar al-Kabira, en la campiña de Homs, y dejan a sus integrantes entre muertos y heridos. Buenas noches y bienvenidos a los informativos del canal Sirio Satelital. Representando al presidente Bashar al-Assad, el ministro de Asuntos de la Presidencia, Mansur al-Zam, ha expresado sus condolencias durante la participación en el funeral del patriarca Mar Ignatios Zakka I Iwas, patriarca de Antioquía y todo Oriente para los siriacos ortodoxos y jefe supremo de la Iglesia siriaca ortodoxa en el mundo. El cuerpo del patriarca llegó ayer a la Catedral de San Sergio para los siriacos ortodoxos en Bab Tuma, donde varias delegaciones del Ministerio de Asuntos Religiosos y representantes de facciones cristianas dieron la última vista de despedida a su cadáver. El patriarca Iwas falleció el viernes pasado en un centro médico en Alemania. El Consejo de Derechos Humanos ha aprobado la resolución titulada La situación de los derechos humanos en el Golán sirio ocupado, presentada por Pakistán en nombre de la Organización de Cooperación Islámica y bajo el 7º capítulo de la agenda del Consejo. Han votado a favor de esta resolución 33 países y se han abstenido los países europeos, mientras que los Estados Unidos ha sido el único país que ha votado en contra. El resultado del voto se considera muy avanzado, ya que los partidarios de la resolución constituyen más de 2/3 de los miembros del Consejo. Antes de la votación, el representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas en Ginebra, Faisal al-Hamwi, ha denunciado las violaciones israelíes a los derechos humanos en el Golán ocupado y el apoyo de Estados Unidos a Israel en este contexto. El Ministerio de Exteriores ruso condenó en un comunicado los ataques terroristas y los crímenes cometidos contra la población civil, incluidos los bombardeos indiscriminados por los armados contra zonas residenciales en Siria. La Cancillería rusa confirmó que la escalada de la actividad terrorista y extremista en Siria tiene por objetivo impedir la reanudación de las conversaciones entre los sirios y privarlos de la posibilidad de llegar a una solución política y perturbar el proceso de deshacerse de las armas químicas sirias, afirmando su rechazo a tal escenario. Unidades del ejército continúan sus operaciones de persecución al resto de los terroristas en la campiña norte de Latakia e infligen considerables bajas entre sus filas. Según una fuente militar, unidades de las Fuerzas Armadas desataron ataques contra concentraciones y escondites de terroristas en las proximidades de la localidad de Solaz, Bab al-Amana y en las inmediaciones del punto 45 y de la escuela Samra, causándoles inmensas pérdidas. Turquía vive un estado de negación, choque y confusión, y luego reconoce la veracidad de las grabaciones filtradas que desenmascaran al gobierno turco en su apoyo a los grupos terroristas y su plan de atacar a Siria. Fugas graves de los altos mandos militares y funcionarios de seguridad en el gobierno turco fueron un duro golpe para el gobierno turco, donde las fugas describen la forma de la organización de los planes para atacar Siria, con la coordinación entre los comandantes militares y los funcionarios de seguridad, por un lado, y los grupos terroristas armados por el otro. A su vez, el periódico Hurriyet
turco confirmó en su artículo que las grabaciones entre el ministro de Asuntos Exteriores turco Ahmet Davutoglu y unos funcionarios turcos hablan de la planificación del gobierno de Erdogan para atacar Siria, con la coordinación entre la inteligencia turca y las bandas terroristas armadas en Siria, incluyendo las confesiones relativas al envío de armas y militantes en coordinación con Qatar. Y sacudieron los pilares del gobierno turco, donde los funcionarios turcos comenzaron a negar la validez de lo que vino en las grabaciones y amenazaron con la imposición de las sanciones más severas a quien las infiltró. El periódico señaló que las grabaciones fueron realizadas en la oficina del ministro Davutoglu con gran precisión, lo que hizo que el Ministerio de Relaciones Exteriores abra una investigación sobre cómo se infiltraron las grabaciones. En su artículo también el periódico subrayó que Gül, que es el presidente de la República, se reunió con el asesor del ministro de Asuntos Exteriores y que Gül expresó su irritación al saber que una reunión secreta y de seguridad ha sido registrada e infiltrada al público. Asimismo, el presidente del gobierno, Erdogan, en un reconocimiento de la credibilidad de las grabaciones, acusó a quien está detrás de la infiltración de la traición y le prometió venganza. El ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, el principal partido de esas grabaciones, el más partidario de la agresión contra Siria, y tras una serie de derrotas políticas turcas, reconoce dichas grabaciones, mientras el gobierno turco, después de horas de la infusión, empezó a usar nuevos poderes para bloquear el sitio web de YouTube sin esperar la emisión de una decisión de la Corte, en un intento para prevenir la propagación de las grabaciones. Por otro lado, los aliados de Erdogan en los Estados Unidos y la Unión Europea están en silencio en criticar a su aliado y las informaciones peligrosas contenidas en lo grabado, lo que demuestra la participación de Turquía en la agresión contra Siria. El ministro del Interior, Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar, ha realizado una gira en la que ha visitado a los heridos del ejército y las fuerzas de seguridad que resultaron heridos en la ciudad de Kasab. Al-Sha'ar ha elogiado la alta moral de los heridos y su voluntad de volver al campo de batalla después de curarse. El ministro se ha reunido con los oficiales de las fuerzas de seguridad interna en la provincia de Latakia, quienes le pusieron al tanto de la labor de las fuerzas de seguridad en la provincia. El ministro Al-Sha'ar destacó el importante papel desempeñado por los agentes de la seguridad interna y en particular lo relacionado con la lucha contra la delincuencia y el terrorismo y proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad. Terroristas han detonado esta madrugada un artefacto explosivo en la mezquita de Al-Salehin, en la localidad de Yelda, lo que ha causado la herida del imán de la mezquita, Saleh Al-Khatib, que es el jefe del Comité de Reconciliación Nacional en las localidades de Yelda, Babila y Beit Sahem, situadas en la campiña sureña de Damasco. Una fuente en el comando de policía ha informado que un artefacto explosivo plantado por terroristas en la mezquita se ha detonado causando la herida del predicador y daños materiales en la mezquita. La fuente ha añadido que los terroristas hicieron estallar un segundo artefacto explosivo que lo plantaron cerca de la mezquita Al-Bara en la ciudad de Babila, causando daños materiales sin registrar víctimas. En la provincia de Homs, unidades del ejército abortaron un intento de infiltración terrorista hacia uno de los puntos militares en Adar al-Kabira, en la campiña de la provincia, dejando muertos y heridos entre sus filas. Una fuente militar informó que otras escuadras del ejército destruyeron escondites y pertrechos criminales de terroristas en las aldeas de Al-Khalidiyya y Al-Ghasibiyya, entre otras más, y eliminaron a varios terroristas. Por otro lado, 7 armados se entregaron con sus armas a las autoridades competentes en el barrio de Al-Karabis. Y en la provincia de Al-Hasaka, la ministra de Asuntos Sociales, Kinda Al-Shammat, realizó una gira en varios centros de acogida y algunas asociaciones que prestan servicio a los ciudadanos, donde conoció de primera mano la situación de los desplazados que abandonaron sus hogares por temor a las bandas terroristas armadas. La ministra afirmó que el gobierno se esfuerza por todos los medios posibles para entregar ayuda humanitaria a los afectados y desplazados por el terrorismo. Durante una reunión sostenida con los miembros del subcomité de socorro en la provincia de Hasaka, Al-Shammat agregó que el gobierno estudia la posibilidad de conceder a las familias afectadas ayudas financieras cuando es imposible la llegada de ayuda por cortar las carreteras por los terroristas.
Y en Yemen, un soldado yemení y 2 terroristas de Al-Qaeda perdieron la vida durante una redada hecha por las fuerzas de seguridad yemeníes en un edificio en la ciudad de Al-Dalia, al sur del país. Funcionarios yemeníes dijeron que las fuerzas de seguridad irrumpieron en un edificio residencial en la ciudad sureña de Al-Dalia, donde hubo un enfrentamiento entre las dos partes que provocó la muerte de un soldado y 2 terroristas, además de incautarse de una gran cantidad de armas y municiones. Moscú critica a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se opone a la anexión de Crimea a los territorios rusos y la considera como una interpretación unilateral de los acontecimientos y un paso que podría obstaculizar la solución política en Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que insoportables presiones que llegaron hasta chantajes políticos y amenazas económicas se practicaron contra varios Estados miembros para que voten a favor de la resolución. Rusia ha llamado a centrar los esfuerzos para restaurar la estabilidad en Ucrania y respetar a la voluntad del pueblo de Crimea. Paralelamente, el presidente ruso Vladimir Putin aseveró que los acontecimientos en Crimea fueron una prueba y mostraron la disposición de las Fuerzas Armadas rusas. La declaración de Putin se produjo después de que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, le informó que todas las unidades militares, aún leales a las autoridades de Kiev, abandonaron a Crimea y que la bandera rusa fue izada en todos los buques y las instalaciones militares que declararon su lealtad a Rusia, sin registrar ninguna ofensa a los símbolos nacionales de Ucrania. Y antes de finalizar, les recordamos los titulares. Representando al presidente Bashar al-Assad, el ministro de Asuntos de la Presidencia participa en el funeral del patriarca Iwas. El gobierno turco vive un estado de emergencia tras la infiltración de una grabación que revela su plan de atacar a Siria. Unidades del ejército frustran intento de infiltración terrorista en un punto militar localizado en Al-Dar al-Kabira, en la campiña de Homs, y dejan a sus integrantes entre muertos y heridos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención y hasta mañana.